¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios de debate a Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un placer estar nuevamente acá. Vamos a hablar de varios temas pues vinculados en el quehacer de los estudiantes y por supuesto del personal docente de los colegios privados. Estamos ya por cerrar el año escolar, básicamente ya septiembre lo llevamos. A semanas. A semanas, sí, A semanas. Ese sería mejor el término. Un balance, digamos, de la proyección que tienen ustedes del cierre del año en cuanto a la cantidad de estudiantes, es decir, matrícula que proyectaron y la cantidad de alumnos inscritos. Bueno, con respecto al 2019, que es un año tanto normal como los anteriores, tenemos que decir que el 2022 es mejor que el año 2020 y 2021. En cuanto a todas las variables, deserción, repitencia, sobredad, matrícula, etc. Rendimiento académico, que es uno de los puntos más importantes. Sin embargo, pues todavía queda un desafío muy fuerte en tanto que se pueda lograr la normalidad en los procesos de educación, desde educación inicial hasta educación superior. Vemos todavía un funcionamiento multimodal que de alguna manera satisface en algún porcentaje las necesidades educativas, pero no al 100% como se esperan tener, digamos, los desarrollos educativos para ser un país, digamos, educativamente hablando, muy competitivo. Falta todavía mucho que hacer. Y pues creo que el mundo enfrenta la misma problemática, Eduardo. Sin embargo, no todos los países hacen lo mismo. Claro. Algunos, de acuerdo a sus recursos, están implementando de inmediato planes de remediación con extremada urgencia y con mucha facilidad, porque sus recursos se los permiten. Y porque de alguna manera también estos países están pensando en el sistema educativo como una de las más prioridades o priorizadas mejor metas para su país. O sea, un país más educado es un país más competitivo en todas las áreas. Y eso pues reconocerlo ya es, digamos, un principio muy importante para poder estar a la puerta de una solución muy, pero muy, digamos, integral. Y es lo que el país pues creo que como desafío debe de tener como visión para el próximo año 2023. Ahora, en cuanto comparó 2019, 2020, 2021 a el cierre de 2022, obviamente tuvimos pandemia, tuvimos momentos muy crudos de la pandemia. Según las autoridades, la situación estaría más controlada, aunque hemos tenido algunos repuntes de repente en algunos momentos cuando más se confía la población, pero digamos que la tendencia, al igual que el resto de países, porque no es un hecho aislado lo que nos ocurra a nosotros, también es que va más controlada. El presidente de los Estados Unidos decía, como pandemia está controlada, puede quedar como una endemia, o sea, casos van a haber, pero ese sería un factor a considerar también para las autoridades de educación de la decisión que puedan tomar para el próximo año, cómo se va a iniciar. Sí, el sistema educativo definitivamente que tiene a su base la orientación, digamos, indispensable de lo que el Ministerio de Salud pueda ordenar, pueda indicar en base a ello. No hay, digamos, otra dirección más como autoridad en salud que pueda decirnos qué hacer en ese ámbito. Por eso el Ministerio de Educación ha sido muy enfático en depender de esas decisiones y atender las alertas que puedan empilarse de acuerdo al comportamiento de estos contagios. Nosotros como educación privada somos muy respetuosos de estas decisiones y cumplimos, obedecemos lo que pueda emanar de nuestras autoridades. Sin embargo, hay que decirlo, Eduardo, el último trimestre que comienza para educación, digamos, y que ya pues casi finaliza, digamos, este periodo, nos ha mostrado un comportamiento positivo en cuanto a que la decisión que pueda tomarse para el inicio del año 2023 pudiese ser, pensamos por el momento, en un año 100% presencial y que la multimodalidad pueda quedar como una alternativa instalada para cuando sea necesario utilizarla por alguna otra emergencia que se pueda presentar. No descartamos que algunas bondades que esta virtualidad de alguna manera nos ha proveído puedan ser parte de nuestros procesos normales, cotidianos, costumbristas de la educación en cada una de nuestras instituciones.
Obviamente, pues el pronunciamiento nuestro siempre ha sido por lograr el 100% presencial, y que no dudamos que el próximo año pues podamos iniciar de esa manera. De hecho, pues esperamos que la circular última que se pueda emitir por las autoridades educativas en este año 2022 ya den la luz verde para poder iniciar el próximo año 2023 100% presencial, y con algunas indicaciones que tengan que ver con las nuevas digamos, órdenes sobre las reformas educativas que comienzan ahorita pues a oírse, que se están iniciando en el sistema educativo nacional. ¿Han tenido una comunicación oficial sobre este tema, o por lo menos a esta altura todavía no hay una decisión tomada por las autoridades de educación que ha sido notificada tanto al sector público como privado de nuestro país en torno a cómo vamos a iniciar la modalidad? Hemos tenido un acercamiento muy positivo Okay. con el señor ministro de Educación y su equipo de trabajo de alto nivel. Agradecido con él porque realmente una persona muy fina, muy proactiva y muy empática. Y creo que ha dado, digamos, indicativos de estar, digamos, nosotros en frente de un proceso muy objetivo de cara a lo que va a iniciar el año 2023. Yo eso lo agradezco, lo felicito al señor ministro de Educación, y creo que tenemos la gran oportunidad hoy de que en este diálogo que hemos entablado con el Ministerio de Educación podamos tener mayor participación en la comunicación que pueda haber para nuestras distintas instituciones educativas, que el año próximo pueda, digamos, tener una orientación más expedita y de mayor, digamos, asertividad en los procesos. Estábamos preocupados grandemente, por ejemplo, por los temas de la currícula, por los temas de evaluación de los aprendizajes, por el tema del bachillerato de 3 años, por el bachillerato que pues nunca debió dejarse en 2 años. Corregir esas planas lleva un proceso muy largo, pero pues podemos lograrlo, y entre más pronto lo comencemos, mejor. Entonces esa plática que hemos tenido, Eduardo, nos ha permitido, digamos, poner en la mesa decisiones y acuerdos muy importantes. Uno de ellos, pues para nosotros es que se ha dejado para este mes, por ejemplo, proporcionarnos la normativa nueva, que es retornar a la normativa de evaluación de los aprendizajes como estaba antes de la pandemia. Y eso significaría entonces ya pues no pensar en que los estudiantes van a tener súper ofertas para poder, digamos, pasar su año escolar o promoverse al grado y método superior con muy mínimos o casi nulos aprendizajes. Entonces eso para nosotros es buena noticia, porque la educación privada no puede dejar de pronunciarse por un principio importante, que es la calidad del servicio de aprendizaje. Es nuestra razón de ser, y por ello es que trabajamos. Entonces, que el Ministerio de Educación ponga los ojos sobre esa corrección de esa normativa, para nosotros es importante. Ahora, fue en un momento de la pandemia, un momento difícil en que se iba, digamos, tuvo un sentido en ese momento, pero si va a normalizarse, ya el estudiante que participa, que hizo mérito para pasar, pues tiene que tener el resultado como era antes de la pandemia. Bueno, sí, lo que pasa es que como educación privada, nosotros no podemos depender de hacer pasar por pasar a un estudiante. Nosotros tenemos que cumplir con la producción de conocimientos, con la producción de valores y con la producción del ciudadano, del salvadoreño que necesita el país. No podemos conformarnos con que pueda promoverse a un estudiante de un nivel al otro sin tener la seguridad, la garantía de que al promoverse vaya a ser exitoso en el siguiente nivel al que se le ha promovido. Porque realmente al que se le hace el daño es al estudiante, y el que sufre en el siguiente nivel es el estudiante. Ya sea que vaya a la universidad o que pase a un grado superior. A donde vaya, Eduardo, siempre va a tener dificultades si se le promueve injustamente. Entonces, yo creo que el gobierno, el sistema educativo, el señor ministro de Educación ha entendido muy bien el mensaje que nosotros hemos querido estar dando desde el principio sobre estos temas.
No puedo yo juzgar en que si se hizo bien o se hizo mal con esa normativa, porque al final ya pasó. ¿Y de qué me serviría hacer ese juicio? Pero sí me sirve mucho, por ejemplo, implantar, digamos, el esquema costumbrista de la educación, de que la calidad del servicio del aprendizaje es por lo que debemos de pronunciarnos más los centros educativos, ya sean públicos o privados. En torno a los 3 años, como era antes, es una propuesta que usted dijo que sería muy positiva. Claro, algunos estudiantes dirán, otro año más que vamos a estar, pero realmente en su formación es un punto que puede marcar la diferencia para tener un mejor profesional. Bueno, el país va a cambiar, el país va a mejorar, la juventud va a tener mejores oportunidades, las familias van a tener mejores opciones de vida. La nación va a tener mayor competitividad frente a Latinoamérica y frente a otros países. Porque un bachiller formado cuando ya ha llegado a su mayoría de edad, realmente da mayores garantías de éxito para su vida. Por un tema de madurez. Por también, un tema de madurez conocimiento. emocional, madurez preprofesional. Sí. Y por un tema de madurez social. Una persona más crítica, más madura, más formada, más competitiva, tiene mayores posibilidades de éxito en su vida. Y vaya donde vaya, va a representar al país y a su familia honrosamente. Posiblemente ya hayan escuchado mis amigos televidentes que siempre la Asociación de Colegios Privados de El Salvador se ha pronunciado porque fue un error grande haber instalado un bachillerato, digamos, de medianos alcances, de 2 años. Desde que esto estuvo en la mente de la reforma educativa de Gallardo Decano, nosotros nos pronunciamos porque iba a ser un error grande. Realmente, pues para el Estado le significaba tener una solución a lo que entonces estaba instalado como un déficit de docentes en las aulas de bachillerato. Entonces dijeron, si tenemos en vez de 3 años, 2, hasta nos van a sobrar docentes de los que tenemos ahorita instalados. Y la fórmula era aritméticamente favorable para el Estado. Y dijeron, si tenemos que invertir en vez de 3 años, solo en 2, vamos a poder invertir esto que está dedicado a educación a otras áreas, o dejar de invertirlo. Y entonces el presupuesto de educación se va a ver con mayor inversión, pero con menos porcentaje de inversión. Correcto. Y eso mediáticamente le significaba al Estado una solución financiera, pero le creaba un déficit educativo que ahora, a estos más de 20 años de estar este bachillerato instalado, le significa una lamentable decisión que se tomó en ese entonces y que ahora pues nos da la razón. Ahora sí se piensa en corregir esa plana. Y qué bueno que se hace en un momento en el cual no hay que luchar contra muchas decisiones políticas, porque se tiene, por ejemplo, la decisión ya tomada, quiere decir que va a caminar muy bien en la Asamblea Legislativa esa reforma y que prontamente vamos a instalar un bachillerato de 3 años. El Estado va a tener que tener mayores, digamos, decisiones de inversión porque, pues obviamente ahora sí vamos a necesitar más maestros, Claro. y vamos a necesitar más aulas y vamos a necesitar, digamos, mayores inversiones en sistemas, etcétera, etcétera. Pero esta inversión merece, digamos, reconocer que el retorno país de esta inversión va a ser muy importante, porque cuando un país invierte en su capital académico, definitivamente que crece todos los factores que puedan estar asociados a ellos. Y uno de ellos es el crecimiento económico. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar Con mucho analizando gusto. este tema, esta decisión que podría implicar para el país. Vamos a la pausa y ya regresamos.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Javier, con esta decisión de las autoridades que estarían tomando, tanto no pasar automáticamente grado al superior a los estudiantes como ocurrió durante un periodo de la pandemia, y el hecho de aplicar un tercer año como ocurría antes en el nivel de bachillerato, usted nos decía que podría haber beneficios que puedan ser tangibles quizás a un mediano plazo para el país. Por supuesto, cuando se decide hacer una reforma en un país, es decidirse en primer lugar en que hay un diagnóstico que le está asegurando que algo está mal. Y ya haber detectado que algo está mal, obliga a pensar en que hay que reformar algo. Digo, si todo estuviera bien, ¿para qué pensar en una reforma? Entonces hay que definir qué es lo que está mal. Entonces las reformas traen consigo la respuesta a las preguntas más importantes de un sistema. El primero que hay que definir bien claro es qué es lo que la reforma educativa va a ordenar enseñar. Y de ahí viene un enfoque o modelo pedagógico nuevo. Esa es la currícula. Esa es la currícula, por supuesto. Es el contenido nuevo. Es la malla curricular, o sea, las nuevas asignaturas que van a crearse o mantenerse las que ya han estado. Esa respuesta es difícil de darla porque pasa por un proceso no solamente de verse en sí mismo como país, sino también en verse frente a los otros países que también están haciendo lo suyo para formar su capital académico. Y que nosotros no podemos crear una reforma educativa que pueda ser con índices de calidad inferiores a los que hacen nuestros países vecinos. O que no sea homologada. O que no sea homologada para que podamos transportar capital académico a otros países. Claro. Entonces la respuesta al que enseñar está ahí en la reforma curricular, en el modelo pedagógico y en el enfoque metodológico. En el enfoque metodológico, lo que se debe de responder en esta reforma es la nueva manera de enseñar. ¿Cómo vamos a enseñar ahora? Entonces quiere decir de que también habría que pensar en la nueva modalidad de enseñanza que esta reforma educativa podría traer. Y ahí se incorpora pues todos los factores que puedan haber, estar dispuestos en un sistema para poder tener una nueva manera de enseñanza. Como así se está pensando en una nueva escuela, también se puede tener que obligadamente pensar en una nueva manera de enseñar. Y eso se llama enfoque metodológico. Luego de eso hay que pensar también en quién enseña. Si es que el maestro que vamos a usar para este sistema educativo, personaje, va a ser el mismo docente que ha estado en la reforma anterior con las mismas capacidades, o vamos a dotar al docente de nuevas capacidades, de nuevas metodologías, de nuevas técnicas para poder desempeñarse en un nuevo pensamiento pedagógico, en una nueva metodología o enfoque. Pues hay que pensar en eso. Y ahí hay que pensar, Eduardo, en 3 tipos de docentes. Y ahí la tiene muy difícil el sistema. Porque en primero hay que pensar en el maestro activo, el que ya está en el aula enfrentándose al hecho educativo. Ese maestro es el primero al que hay que tomarle en cuenta. En el primero que hay que preguntarle, hay que asesorarle, hay que capacitarle, hay que instruirlo. Este docente es el primero, que va a entrar a la escena con el estudiante y el padre de familia. Entonces ese maestro activo debe de pasar porque debe ser también protagonista de la reforma educativa, o sea, no debe ser informado, sino formado de la reforma. Este maestro es un grupo importante, son más de 40,000 docentes en el país, más los públicos y privados hacemos más de 55,000. Ahora bien, hay un grupo de docentes que se está formando. Y este grupo de docentes que se está formando en algún momento va a entrar al aula. Ese grupo de docentes debe de también ser parte de la reforma curricular. En tanto que cuando entre al aula, entre a la escena, vaya capacitado para hacerlo. Se refiere a los que están en las universidades ya por salir. Exactamente, en las universidades y en los centros de formación docente, que no son necesariamente universidades. Y el otro grupo es aquel docente que va a filtrarse para que, si decide ser docente de verdad, tenga las capacidades, las aptitudes para poder serlo, en tanto que podamos garantizar que no fue equivocada su decisión de ser profesor.
Esos 3 grupos de docentes en el quien enseña debe de la reforma contemplar un tratamiento para cada uno de ellos. Importante también recalcar que la reforma debe responder al dónde se enseña, cuál es el espacio físico o virtual. Infraestructura. Infraestructura, y no necesariamente infraestructura física. Sí, Hay tecnología. que pensar en una infraestructura virtual. Ok. Si eso va a ser contemplado por una reforma educativa en la que otros países han invertido, no necesariamente en edificios, no necesariamente en aulas o en mobiliario y equipo, sino también en sistemas, Internet, en tecnología, correcto, buen internet. Entonces, si esa, digamos, reforma educativa va a contemplar atender todos estos procesos, creo que estaríamos frente a una muy buena noticia para el país. Y lo último que debe de esta reforma contemplar como respuesta, además de decir qué enseñar, cómo enseñar, dónde enseñar y quién enseña, es a quién se le enseña, o mejor dicho, quién aprende. ¿Cómo el estudiante va a ser parte de esta exitosa reforma educativa? O sea, ¿cómo lo vamos nosotros a adiestrar, a motivar, para que sea parte de una reforma en la cual se sienta cómodo y pueda rendir en los aprendizajes y pueda aprender con facilidad y pueda gustarle el sistema y pueda minimizarse la deserción y pueda aumentarse la permanencia, la asistencia al sistema y pueda este estudiante también responder a los incentivos educativos que el docente pueda darle? Una reforma educativa no es únicamente teoría, es más práctica que teoría, es más compromiso que poesía. Porque de teoría hemos estado llenos de reformas, Eduardo. Pero ya en la práctica. Pero ya en la práctica hay puertas que la reforma educativa toca y no entra. La primera puerta que la reforma educativa entra después de haberse instalado teóricamente es la puerta del portón del centro educativo. Y de repente, esa puerta que la abre el líder del centro educativo, que es el director, de repente esa puerta no se abre y la reforma no entra. La siguiente puerta es la puerta del aula. Cuando el docente permite que la reforma educativa ingrese al aula, entonces se convierte el hecho educativo en el verdadero acto de educación más, digamos, significativo para el sistema. Ahora, Javier, una reforma de este tipo que contemple estos elementos, ¿cómo se ejecuta? ¿Cómo se echa a andar? Es decir, de un solo, gradual, va por procesos, o cómo se hace para que realmente tenga la efectividad que la inversión y lo que se puede esperar de ella dé resultado. Bueno, hay que tomar decisiones. Si la decisión es una decisión, digamos, objetiva, una decisión asertiva, cualquiera que pueda ser experto en educación podría sugerir que sea por nivel. Digamos, un año dedicarla a educación inicial y parvularia, porque son cercanos estos por sus edades, ¿sí? O que instalemos la reforma educativa de educación inicial y parvularia para el 2023. Y la educación básica para el 2024. Y la educación media para el 2025. Y la educación superior también necesita reforma. Realmente necesitamos reformar la educación superior. Por supuesto. Eso podría ser el 2026. Y cada reforma, si se llegara a instalar en esa escalera, podría tener mucho más éxito que si lo hacemos todo de una vez. Ok. ¿Por qué? Porque tenemos generaciones por reformas educativas. Recuerdo muy bien cuando se reformó educación parvularia, el último programa que tenemos está joven. Ese programa curricular no tiene más de 10 años. Y ese programa curricular, Eduardo, tiene en su sentir que es un programa bilingüe. Educación parvularia bilingüe. De hecho, todas las parvularias del país, públicas y privadas, deberían tener un sistema de implementación de inglés. Porque el programa lo exige. Y está hecho el programa para ello.
Pero es lo que digo. Teoría, práctica. Exactamente. ¿Y hasta dónde llegó esa reforma? Ujú. ¿Hasta la puerta del centro educativo? ¿O llegó a la puerta del aula? Porque, díganme mis televidentes, ¿cuáles centros educativos públicos o cuántos atienden esa orden curricular? Que debe ser bilingüe. Pero aquí entra la gran, digamos, la gran decisión, como acabamos de decir. Es que fue una decisión política, en tanto que había que reformar la currícula y dijimos, ya tenemos parvularia bilingüe. La tenemos teóricamente, pero en la práctica la tenemos o no la tenemos. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, pues es que ponemos los bueyes atrás de la carreta. Es que no le damos el sentido lógico al sistema educativo o el sentido común. Porque eso es lo que más ha perdido siempre el sistema educativo. Ni lógica ni sentido común. ¿En qué baso esto, Eduardo? En que antes de crear una currícula, debe de crearse el maestro que va a desempeñar esa currícula. Entonces la currícula ordenó tener parvularias bilingües, pero los maestros que daban parvularias no son bilingües. Los maestros que dan parvularias no son bilingües. Eran los maestros tradicionales. Exactamente. Pero es que también las universidades siguen formando docentes de parvularia que no son bilingües. Y el programa curricular de parvularia es bilingüe. Entonces, si uno ve que se crea una receta, pero no tenemos el cocinero que pueda hacer ese platillo exquisito, entonces vamos a fracasar. Nos enfrentamos a ese hecho y nos enfrentamos a esa problemática en tanto que si se crean nuevas disciplinas, nuevas materias, nuevas asignaturas, podamos tener la dificultad de no tener el docente que pueda desarrollar esos contenidos de esas disciplinas o de esas asignaturas. Como sucedió, por ejemplo, en algunas asignaturas de educación media. Mire usted, se creó en la reforma anterior algunas disciplinas del bachillerato y dijeron, bueno, vamos a dar psicología de la adolescencia, dijimos. Así dijeron, mire. ¿Y sabe usted cuántos docentes que son psicólogos teníamos en el país? Sí. Cuando eso se implementó. No había. Entonces pusimos a dar psicología de la adolescencia al maestro que le quedaban horas que le sobraban en la semana. Entonces ahí no se cumplía el hecho de que la currícula llevaba un objetivo, sino de que había un relleno que tener que cumplir ahí. Ahí es donde la reforma fracasa, porque se crean condiciones para fracasar, no para ser exitosos en la reforma educativa. Por eso es que ahora la reforma educativa debe de pensarse de una manera que su implementación pueda llegar a tener el éxito que como país estamos buscando. Como país. Porque si estamos buscando otro tipo de éxitos, va a ser una reforma más que va a fracasar. Lo primero que debe de sentirse es que esta reforma no pueda nacer de un escritorio, sino que pueda nacer de los actores educativos. Muy bien. Del docente, el padre de familia y el estudiante. Vamos a hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Javier, hay un tema también que es importante a tomar en cuenta si se va a hablar de una reforma integral, una reforma educativa, y es el hecho de cuántos estudiantes terminan el bachillerato y cuántos llegan a las universidades y qué opción tienen desde lo académico hasta lo económico, es decir, los que llegan a la Universidad de El Salvador y ya no hay cupo y dicen, bueno, ni modo, ya no puedo seguir. O el estudiante que termina y dice, bueno, mi meta era terminar el bachillerato y yo me pongo a trabajar porque ya no tengo para más, o sea, no es mi aspiración, sino trabajar y ayudar en mi hogar. Esos temas hay que verlo porque hay una cantidad que sí quiere y no puede.
Definitivamente, es un tema que en las, digamos, últimos niveles de cada ciclo hay unas brechas que se abren muy fuertemente en tanto que se caen las matrículas. Por ejemplo, de segundo a tercer ciclo, por ejemplo, hay gente que ya no sigue, se conforma con un sexto grado, más que todo en las zonas rurales, en donde también pues crece con facilidad la deserción de esos niveles, y no digamos del bachillerato, del noveno grado al bachillerato, que también crece una brecha importante, y del bachillerato a la universidad todavía más grande, y en la universidad todavía se cae la matrícula, en tanto que en primer año empiezan 60 estudiantes en un curso y terminan 6 graduándose. Eso es muy significativo. Sí. Pero la pregunta es, ¿por qué pasa eso, Eduardo? ¿Por qué se van los alumnos? ¿Sí? Realmente porque el formarse educativamente hablando en esta sociedad salvadoreña puede haber ido perdiendo la satisfacción de haberlo hecho. O sea, el alumno evalúa y dice, yo voy a estudiar ingeniería agronómica para estar como mi primo, que ya se graduó y no encuentra trabajo. O no puede, digamos, tener oportunidades de que en su área pueda desenvolverse en este país. O voy a graduarme como mi primo, que salió de médico y tuvo que irse para Estados Unidos para poder tener una mejor opción de vida. Entonces, cuando la gente que sale de bachillerato observa ese comportamiento en quienes ya pasaron por esos procesos, dice, hombre, ¿para qué voy a seguir? Mejor voy a buscar, tal vez me dan trabajo en un call center de español, o tal vez me dan trabajo de mesero en un restaurante, o tal vez me dan trabajo en el mercado para poder vender algo, o algo por el estilo. Entonces yo creo que todo ese sistema está instalado por el momento para fracasar. La vuelta que hay que darle a esto es que se pueda crear una reforma para el éxito. Y para ello hay que pasar por un proceso que no necesariamente tiene que ser tan teórico, tiene que ser muy práctico. O hacer una evaluación si realmente necesitamos, con mucho respeto de los amigos abogados, tantos abogados graduándose de las universidades y necesitando otro tipo de profesionales como geriatras, por ejemplo, Sí. que no tenemos. Entonces, de repente hacer una reorientación de lo que el país va necesitando en formación. Eso y algo más. Cuando las brechas crecen de deserción educativa en los diferentes niveles, el país pierde económicamente. Porque se le cae el capital académico internamente. No necesariamente porque se vaya a fugar o se vaya a transportar el capital académico. O sea, migró los médicos que migran, los ingenieros que migran. Perdemos como país. Sino porque también es una carga para el Estado. Claro. Un profesional formado y que no brinda su retorno al país de lo que el país le ha dado en formación. Entonces, en este sentido, cae en el costumbrismo de la educación, digamos, no quisiera decir la palabra mediocre, ¿verdad? Sino que vemos normal, pues, vemos normal que alguien se gradúe y no trabaja. Vemos normal que alguien ni trabaja ni estudia. Sí es normal porque no hay oportunidades. Entonces, el país continuamente debe de también crear una reforma en la que deba de garantizarse que el producto que vamos a tener va a tener oportunidad de desempeñarse en este país. Y para ello no podemos dejar de incorporar a la reforma educativa a la empresa privada. En tanto que la empresa privada nos pueda decir, oiga, ¿qué tipo de bachiller va a promover esta reforma educativa? ¿Qué tipo de bachiller me va a dar a mí, que estoy instalado aquí yo? Empresa que me dedico, por ejemplo, a reparar aires acondicionados. ¿Y qué pasa si aquí este país necesita técnicos en reparación de aires acondicionados y el bachillerato que vamos a crear ni luces por ello? Entonces, cuando una verdadera investigación se hace para poder provocar una reforma educativa, entonces la reforma educativa es más asertiva. Pero ¿cuándo es más fracasativa, por decir un término, la reforma educativa? Cuando se hace con el pensamiento político partidario por satisfacer una decisión populista en la que
no tiene ningún interés de que el futuro del país vaya por un rumbo asertivo, como la reforma anterior. Populista fue decirle al bachiller, oiga, usted ya no se va a formar en 3 años. Mire qué oferta le traigo. Hoy se va a formar en 2 años. ¿Y qué bachiller no iba a aceptar eso con buena noticia? ¿Y qué padre de familia no le iba a gustar esa noticia en la que en vez de invertir 3 años, iba a invertir en 2? ¿Y qué buena noticia no le iba a traer al político en que iba a invertir en la escuela pública en vez de 3 años, 2? Entonces, eso se llama medida populista. Si a esas medidas vamos a tenernos para una reforma educativa sin importarnos el rumbo país, entonces vamos a provocar una reforma para el fracaso, que es lo que el país ahorita es lo que menos necesita. Ahora, hay que pensar también que no todo estudiante, como ocurre en otros países más desarrollados, debe o quiere pasar por una universidad. Hay una apuesta también por carreras técnicas, donde son preparados para ciertas áreas, van y se desarrollan muy bien. O sea, no debe ser obligación del estudiante pasar por una universidad, sino que queda a discreción o a opción, pero que sí tengan formas de insertarse socialmente. Hasta los países más desarrollados tienen esas posibilidades, en tanto que después de llegar al high school ya no llegan a la universidad. Y más que todo, los latinos en Estados Unidos es, digamos, un porcentaje muy, pero muy pequeño que después de sacar su educación media siguen en la universidad. Primero porque las oportunidades para estudiar en una universidad son bien escasas en Estados Unidos. Y son caras, ¿verdad? Y pues sí, son carísimas. ¿Sí? Pero hay una cualidad. Se valora el que haya estudiado high school. Y se le dan oportunidades importantes a estas personas en esos países. Pueden desarrollarse en otras áreas, ¿verdad? Entonces saca un curso, no necesariamente de universidad, por ejemplo, en rayos X, y se inserta con una oportunidad rápida en un hospital. Eso no pasa en El Salvador, Eduardo. Eso no pasa acá. Entonces, eso significa de que debemos de valorar la educación técnica. Y por eso hay una propuesta ahí nuestra de la Asociación de Colegios Privados en que la educación media debe de ser educación media técnica certificada. Bien. En tanto que usted pueda con mucha facilidad decir, bueno, mire, yo soy bachiller técnico de alta costura, certificado. Así, ¿y qué maneja? Yo manejo rana, manejo máquina de cuello, máquina plana. Así, bueno, demuéstreme, no, es que tengo mi cartón, yo ya pasé por la prueba, yo ya estoy certificado, y entonces, ¿va a poder ser parte de qué? ¿De la maquila? No, va a poder ser parte de un emprendimiento de modas. ¿Sí? Entonces, el nuevo bachillerato debe crear, debe proporcionar nuevas oportunidades, no necesariamente porque forme al bachiller, sino porque este bachiller también tenga la iniciativa de poder crear empresas y poder crear, digamos, proyectos de nación. Entonces, y no digo, por ejemplo, dije alta costura, puede ser cultor de belleza, puede ser lo que tanto necesitamos en este país como la parte agronómica, ¿verdad? Hay muchos que están interesados en el cultivo, ¿sí? Pero la reforma anterior lo que hizo fue eliminar el bachillerato agronómico. Entonces, ¿con qué pensamiento lo hizo? Entonces, todo eso nosotros no estuvimos de acuerdo, pero no teníamos el poder político para evitarlo. Hoy tenemos la posibilidad de que este sistema pueda ser cambiado, pero que nos dé la oportunidad como Ministerio de Educación de participar en ello. De decirles, oiga, esto es lo que se hizo mal, esto es lo que se está haciendo ahora y esto deberíamos hacer para el futuro. Nosotros que somos productores de educación, pero también platiquemos con quienes van a consumir lo que nosotros producimos como educación. Porque de repente si estamos divorciados, nosotros que producimos y los otros que consumen el producto educativo, entonces vamos a fracasar de nuevo. Entonces vamos a crear un índice mayor de desempleo, un índice mayor de desempleo, de subempleo,
Y eso va a llevarnos a un fracaso social. Y no creo que estemos en condiciones hoy, más que nunca, de poder provocar esa reacción educativa. La reacción educativa que estamos esperando todos es ser un país competitivo. No solamente para que podamos desarrollarnos internamente, sino que podamos buscar mejores horizontes, pero profesionalmente hablando. No es lo mismo exportar un médico de El Salvador, certificado, bilingüe, para otro país, en que lo exportemos para que vaya a trabajar en cualquier cosa. Sí, claro. Mire, si un médico de El Salvador tiene la oportunidad de ir a trabajar a Estados Unidos como médico, es muy diferente a que vaya a trabajar como cualquier cosa en Estados Unidos. Entonces, esas oportunidades son las que el país debe de aprovechar y debe de propiciar, en tanto que el profesional universitario que formamos no sea visto en otros países como cualquier cosa, sino que sea valorado. ¿Por qué? Porque debe estar certificado debidamente. Muy bien, vamos a hacer la última pausa del programa, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Hemos hablado, Javier, de tema macro, de una reforma educativa, pero hay temas que son tan básicos como robótica, como el idioma, un segundo idioma, en este caso el inglés y la misma computación, que ya ni siquiera a esta altura deberíamos de estar hablando de ello. Y ya hemos visto esos emprendimientos de salvadoreños que ponen este tipo de negocios, están brindando a nivel mundial sus servicios y empresas que vienen a instalarse que están solicitando como Aeroman y otras que buscan mano de obra calificada con ciertas habilidades como esto. O sea, ahí está una apuesta también importante. Nuestro país, siendo tan pequeño, todo el mundo entiende la virtud que tenemos, geográficamente hablando. Somos un centro del Centroamérica. Y esto tiene a la base una importante decisión de ver a El Salvador como una, digamos, ventaja, en tanto que tenemos un océano virtuoso para nosotros, que aprovechar, unas aguas que no han sido explotadas adecuadamente, y una reforma educativa que nunca le ha puesto pensamiento a esas aguas. Tenemos un territorio con muchas virtudes, en tanto que usted puede pasar en un hotel de playa en la mañana y en un hotel de montaña en la noche con mucha facilidad, cosa que en pocos países se puede dar. Pero a ello le suma usted que el ente formador, que es el sistema educativo, no le explota esas virtudes como país. No le explota, ¿por qué? Porque se centran las reformas educativas en el pensamiento político, en el pensamiento populista. Las decisiones sobre las reformas educativas que se han tomado anteriormente no han sido objetivas, han carecido de la decisión, digamos, científica. O realistas, quizás, que se puedan, sí, que realmente se apliquen y puedan... Exactamente, a eso se le llama científico. ¿Sí? Quiere decir que pasen por la prueba y se compruebe que estamos en el camino correcto. Cuando esa reforma ha sido así, es que estamos frente al fracaso educativo, y es lo que han provocado. Los colegios privados en el país hemos tenido, gracias a Dios y gracias al sistema en el que vivimos, la virtud de tener institucionalmente sistemas que han salvado digamos, esa misión. En tanto que, bueno, ante la mediocridad hagamos la diferencia, ¿verdad? Ante el fracaso pongamos el éxito, como colegios privados.
Y ahí pues que hemos esforzado, por ejemplo, que a todo nivel el segundo idioma no ha faltado. A todo nivel la computación no ha faltado. A todo nivel los valores no han faltado. A todo nivel el civismo no ha faltado. Nuestros colegios privados han estado frente a ello. No es una cosa simple de que si se puede el sistema lo va a hacer. Si el sistema no me lo exige, no lo hago. Como colegios privados no podemos caer en esa, digamos, muy mínima, digamos, consecuencia educativa. Entonces, como colegios privados estamos obligados a rendir y a cumplir y a satisfacer también lo que el padre de familia espera de su colegio. En ese sentido, las reformas educativas para nosotros han sido nada más una carta en la cual hay que leer lo bueno y aplicarlo. Y lo que está ahí muy cómodo, hacerlo a un lado. Y nosotros hacer lo propio. Un verdadero sistema educativo frente a una realidad de una reforma debe de asumir el compromiso grande. No solamente de incluir lo que necesitamos ahora producir, sino, Eduardo, lo que necesitamos producir para 15, 20 años. Porque es la virtud del sistema, ¿sí? Pensar en que el estudiante de parvularia que tenemos en este 2022 es el padre de familia que vamos a tener en el 2040. Entonces nosotros no podemos pensar únicamente en que vamos a formar al bachiller del 2040, sino al padre de familia, a quien nos va a relevar en ese tiempo a nosotros. Y que bien nos va a ir si formamos bien a ese estudiante. Y que mal nos va a ir si lo formamos sin compromiso. O Javier, o el tema de pensar una reforma para 5 años. Es decir, llega otro gobierno, eso es muy limitado, de quien sea, y que diga, ¿y qué es lo que están haciendo? No, yo voy a hacer mi propia reforma, ir cambiando como ha estado, dependiendo quién esté en gobierno en turno, y no verlo como una política de Estado que vaya caminando, en todo caso fortalecerla, no cambiarla. Como ha pasado en el momento. Yo por eso explicaba al principio, Eduardo, que no debemos pensar en una reforma educativa para todo nivel en un solo año. Ok, digamos que el gobierno, el Estado, se va a etiquetar la reforma educativa de educación inicial y parvularia para un año, en tanto que se toquen todos los factores que tienen que ver con ella. Y que eso quede instalado como una costumbre año con año y un ajuste normal año con año. Pero que el siguiente año le entremos a la etiqueta de la reforma educativa de educación básica. ¿Sí? Pero si le entramos a hacer todo en un solo tiempo, corremos el riesgo de que descubrimos en el momento de la aplicación que nos equivocamos en cierto factor o variable de la reforma y mediante esa equivocación afectamos al estudiante que fue producto de esa reforma. Porque le faltó algo, porque le incumplimos en algo, en un proceso, en una meta, en un objetivo, en una competencia, en un indicador. Entonces, cuando eso pasa, al estudiante se le convierte en un conejillo de indias, en una cosa que puede hacer como un experimento. Y es lo que no debemos de permitir. No podemos hacer que una reforma, sin validarla, la entremos a trabajar como si ya fuera definitivamente un proceso acabado. Debe de pasar por un proceso de validación en el que podamos estar seguros que es el recurso adecuado para el momento adecuado. Y el compromiso ahí es grande porque no entra en juego solamente la parte directriz, el cerebro de la educación, sino entra todo el sistema completo. Y aquí juega un papel importante no solamente el Ministerio de Educación, juega un papel importante todo lo que es el andamiaje de administración de la educación del país. Ahí hay el compromiso muy grande, Eduardo. Yo creo que aquí el sistema magisterial juega un papel súper importante. Y aquí sale el juego también esto, la renovación del sistema magisterial. Bueno. De verdad, vamos nosotros a tomar en cuenta de que mientras no haya una reforma de pensiones para que podamos relevar al magisterio, podamos rejuvenecer al magisterio, sí. La reforma va a entrar. ¿Cómo va a entrar? ¿Con quiénes va a entrar?
Entonces, eso hay que dejarlo claro. Y creo que es una cosa que está pendiente en sus pláticas aquí también, con los invitados que trae. Sí. La reforma educativa de las pensiones, la reforma de las pensiones, que es un tema pues que está en la mesa y que todavía falta que definir, no, y sobre todo para los docentes. Y nos lo han dicho, muchos maestros ya están en la edad y no se retiran porque no tienen la forma en cómo mantenerse. Exactamente. Ahora, suena injusto, alguien que ha dado su vida en las aulas y que después se le retire y que el sueldo, digamos, de alguien que emprende un negocio de vender algo es mayor que la pensión que va a tener el docente al salir de trabajar. Creo que esto, más que corazón, debe tener mucho pensamiento, digamos, y mucha acción de empática del Estado con estos personajes. Y no pasa solamente por docentes, pasa también por otros actores de la vida nacional del país, los médicos, las enfermeras, etcétera, etcétera. Hay aquí un gran compromiso que debe ir a la par o mediante una reforma que no solamente debe de contemplar la reforma educativa, sino también la reforma de pensiones. Muy bien. Javier, gracias por acompañarnos esta noche. Ha sido un gusto, Eduardo, y un placer saludarles. Muchas gracias por la invitación y quedamos siempre pendientes para una nueva cita. Y gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen su cita con nosotros el día de mañana. Los esperamos.